Este lunes al Zoom también, bueno, continúa un poco con lo que se venía discutiendo en el anterior sobre poscrecimiento, y nos estamos centrando en lo que es la transición ecológica y lo que entendemos que debería ser y para que sea una transición justa, ¿no? Porque muchas veces se está de acuerdo sobre ciertos postulados de que el sistema no da más, de que no se puede seguir contaminando los niveles que se está haciendo hoy en día, pero muchas veces se deja de lado, digamos, el aspecto social de esta transición que debe tener y que nosotros entendemos que para que sea un verdadero cambio y que redunde en el bienestar de todas y todos, tiene que ser una transición justa, es decir, que incluya a las trabajadoras y trabajadores y también a aquellas personas que tienen menores ingresos. Como muchas veces se dice, algunas de las propuestas son solo pintar la máquina de verde. Lo que queremos nosotros no es solo eso, sino también pensar en qué otras propuestas pueden hacer de esta transición un nuevo modelo que logre redistribuir los ingresos y hacer ir a esas sociedades más igualitarias. Para esto creemos que hay, bueno, varias herramientas y propuestas muy concretas que pueden ponerse en práctica, y por eso estamos hoy con la presencia de Gemma Patón García, que es profesora de Derecho Tributario en la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos va a hablar un poco sobre la fiscalidad verde, qué se entiende por fiscalidad verde, que, bueno, que va más allá solamente de los impuestos al carbono, y qué potencialidades puede tener esta fiscalidad verde para poder generar, digamos, una política redistributiva. Y luego también vamos a escuchar a Héctor Tejero, que es diputado de Más Madrid, en la Asamblea de Más Madrid, que se va a enfocar en una propuesta muy concreta de fiscalidad verde, que es la renta climática, que bueno, él lo explicará mejor, pero propone justamente generar un efecto progresivo en la manera de imponer, digamos, de gravar el combustible, y para, bueno, tener esta idea que habíamos planteado en la invitación del evento de quien contamina paga, pero también preguntarnos si quien no contamina gana. Así que bueno, vamos a comenzar primero con Gemma, que nos va a comentar un poquito sobre fiscalidad verde, y luego con Héctor. Vuelvo a repetir para quienes entraron un poquito más tarde, que la idea es que hagan sus intervenciones. A lo largo que ellos van conversando pueden escribir si tienen preguntas o comentarios en el chat, y una vez que terminen las ponencias vamos a dar unos minutos para que puedan hacer preguntas que luego serán respondidas por los ponentes. E invitamos a que puedan primero enfocarse en las preguntas a Gemma, que se tiene que retirar con anterioridad. Así que sin más dilación le doy la palabra a Gemma. Bien, pues muy buenas tardes, y la verdad un placer para mí atender la invitación de Más Madrid para participar en este foro. Creo que, bueno, pues en primer lugar, dar la enhorabuena a la Sectorial de Economía por haber elegido este tema, que es, bueno, pues es de impacto, es un tema clave en el debate actual, y creo que es necesario incrustarlo aún más, esta temática, en el debate social. Está en el debate político, pero hay que incrustar más el debate en los ciudadanos, y para ello es necesario estas iniciativas. Y por ello digo, hay que darle la enhorabuena a la Sectorial de Economía por haber elegido bueno, pues esta temática, que es preciso incidir en la formación ciudadana en estos temas, porque la verdad todavía está demasiado verde la fiscalidad verde en el sentido coloquial del término, ¿no? Pero bien. Bueno, pues la verdad para mí es un tema apasionante, me dedico profesionalmente a estos temas, y la verdad, bueno, pues espero que bueno, pues la charla se adecue, bueno, pues a las expectativas que han depositado en este evento, ¿no? Bien, bueno, por mi parte les comenzaré a comentar que el tema de la fiscalidad verde, desde luego, claro, lógicamente, como habrán podido observar, pues ha sufrido una convulsión
digámoslo así, ha sufrido una convulsión actual, tanto en la redefinición de los conceptos como en la aplicación actual, que se está diversificando en todos los sectores por parte de la fiscalidad ambiental. No toda la fiscalidad es bien entendida, en el sentido en que la fiscalidad habitualmente se entiende como un instrumento que puede dar lugar a efectos negativos socialmente. Bueno, realmente esto hay que aclararlo, ¿no? Entonces, la perspectiva sobre la que va a tratar mi ponencia en la tarde de hoy, bueno, pues está relacionada primero con hacerles ver cuál es el papel que desarrolla la fiscalidad en la política en general y cómo se trata o cómo se articula ese instrumento de la fiscalidad en general. En segundo lugar, tenemos que ver en su aplicación práctica cuáles son los beneficios que genera la fiscalidad. Es decir, si el diseño de instrumentos fiscales puede ser útil o no para la sociedad de acuerdo a los fines que originariamente están planteados para estos instrumentos. Y en tercer lugar, pues tendremos que ver efectivamente si las consecuencias que podemos obtener de carácter beneficioso en cuanto al respeto y a la protección medioambiental y a su conservación del entorno natural, bueno, pues esto se congratula bien con las capas sociales a las que va a afectar estos tributos, ¿no? Y si hay que tomar medidas adicionales o complementarias para la corrección de posibles efectos que puedan producir estos instrumentos fiscales. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a comenzar un poco, como les decía, por la primera cuestión, ¿no? Es decir, la fiscalidad ambiental es un instrumento, desde luego, para los que nos dedicamos a ello, creemos que estamos convencidos que es un instrumento útil para afrontar la crisis ecológica, desde luego, pero sobre todo por una cuestión fundamental. Y es que la fiscalidad actúa de forma preventiva, es decir, cualquier tipo de impuesto en el que estemos pensando o cualquier tipo de tasa o de contribución especial, que son los 3 tipos de tributos que nos vamos a poder encontrar, actúan de carácter preventivo ante impactos nocivos en el medio ambiente. Esta es una idea clara y que diferencia un instrumento fiscal de cualquier otro instrumento de carácter jurídico o de carácter económico que podemos implementar para la prevención, para la protección del medio ambiente. Esta es una idea fundamental. ¿Y por qué digo que es un instrumento de carácter preventivo? Bueno, pues evidentemente porque nosotros actuamos con un impuesto antes incluso de que se produzca un impacto efectivo y que es de carácter perjudicial al medio ambiente. Con un impuesto lo que estamos haciendo es exigir, incluso hay impuestos de carácter ambiental que actúan con el mero riesgo de que se produzca un impacto. No es necesario que se produzca, digamos, un desastre nuclear como como ocurrió en Japón, o bien que exista, o el de Chernóbil, ¿no? para que aplicamos un instrumento fiscal, sino que previamente, antes de que ocurran desastres de ese tipo, bueno, pues el impuesto actúa de forma preventiva. Esto lo podemos llevar pues, a figuras como pueden ser las que actualmente bueno, pues se están manejando, ¿no? Que ahora después hablaremos de ellas, las figuras que se están proponiendo ahora mismo en el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que se está tramitando actualmente en el Congreso. En segundo lugar, como decía, es de carácter preventivo la fiscalidad frente a otros instrumentos como, por ejemplo, los de las normas regulatorias de derecho administrativo, que lo que hacen es, bueno, pues establecer unas normas de tolerancia de manera que fijan, bueno, pues unos estándares concretos de los niveles de contaminación que pueden existir y se regula en función de ello. Y luego están las normas de carácter penal, es decir, cuando ya se ha producido un impacto negativo, actúa a posteriori, con el ánimo de que se tipifique un delito ambiental o una infracción
de manera que si se castiga a través de una norma sancionatoria, bueno, pues lógicamente pues eso tendrá una repercusión en el sentido de intentar que no se vuelva a producir ese comportamiento por parte del ciudadano, pero que ya ha cometido una conducta de carácter nocivo. ¿De acuerdo? Esa es, digamos, la gran virtualidad. El papel, otra idea también a explicar a la sociedad en general. El papel de la fiscalidad verde ha sufrido, digamos, o ha experimentado una evolución en los últimos años, debido también a las tendencias de la Unión Europea en cuanto a lo que son las estrategias de economía circular. ¿Y esto en qué punto se conecta? Bueno, pues muy sencillo. La economía circular lo que pretende es la regeneración de los recursos, el mantenimiento en el ciclo de vida económico lo más posible de los materiales y que estos se vuelvan a reutilizar y a regenerar o someterlos a un proceso productivo que permita revalorizar, si es posible energéticamente, ese material y de nuevo ponerlo en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, ese modelo que estamos persiguiendo de transformación del modelo de economía lineal en el modelo de economía circular, lo que está provocando también es, digamos, una vuelta de tuerca en toda la fiscalidad ambiental. De esta manera, como digo, se plantean, pues en este proyecto de ley que actualmente se está tramitando, se plantean, digamos, medidas fundamentales en esta vertiente, focalizadas a lo que es materia de residuos, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues lo que se pretende es, con los impuestos que se proponen, es la reducción en la generación de residuos, es decir, que se produzcan los mínimos posibles, y aquellos que se han producido y que ya no se puede hacer nada porque ya los tenemos ahí, ¿no? Pues que se gestionen, que la gestión de residuos sea lo más adecuada para que provoquen los menores impactos posibles en el entorno natural, ¿no? De este modo se plantea, más allá de lo que es los típicos impuestos sobre combustibles, que es lo que conoce en general la ciudadanía, pues más allá de eso se plantea pues, un impuesto sobre los envases plásticos, se plantea un impuesto sobre los vertidos y la incineración, y se plantea bueno, pues una remodelación de las tasas de residuos locales que actualmente bueno, pues todos los ciudadanos prácticamente son contribuyentes, ¿no? De las tasas, las comúnmente llamadas las tasas de basuras locales, ¿no? Bien, pues estas son las tres vertientes sobre las que se está actuando ahora mismo dentro de la órbita de la dimensión y de la estrategia de economía circular que ha asumido como propia el gobierno español y que, bueno, pues procede, no es, digamos, algo pintoresco o que se le haya ocurrido, sino que a nuestro gobierno, ¿no? Es algo que ya viene inserto en las estrategias de economía circular, como digo, de la Unión Europea. Ya vamos por la segunda estrategia, la primera de 2015, la segunda al hilo del Pacto Verde Europeo en el 2019, y que bueno, pues se define en el 2020 la segunda estrategia europea de economía circular, ¿vale? Y esto es lo que se vuelca actualmente en el anteproyecto, bueno, la estrategia de economía circular española y en el proyecto de ley que actualmente, como digo, se está tramitando. Bien, ¿cuál es la virtualidad de estos impuestos? Bueno, el impuesto sobre envases plásticos realmente lo que pretende es establecer un gravamen de acuerdo a las directivas europeas y de acuerdo a los objetos que se pretenden erradicar en la apuesta al consumo, bueno, pues con unas fases gradualmente que implican una remodelación de cómo determinados productos tienen que ser puestos en el mercado, lo que conlleva a pues que botellas de plástico, bueno, pues para el 2024 pues ya no se va a poder separar el tapón de la botella, de manera que si hay además se llamará al ecodiseño de esas botellas, de manera que si se utiliza un material reciclable, bueno, pues tendrán un gravamen menor, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos condicionamientos van en la línea de bueno, pues de las directivas europeas, de cómo se ha establecido de forma paulatina la reducción
de determinados productos que están fabricados y además puestos al consumo con envases de plástico, y ahora lo que se pretende es que, bueno, pues se realice una transformación en los procesos productivos, de manera que esos productos que consideramos perjudiciales para el medio ambiente, por su alto contenido plástico, pues dejen de producirse de esa manera, ¿de acuerdo? Utilizando materiales que sean menos nocivos para el medio ambiente. La segunda figura que se ha propuesto, es decir, el impuesto sobre vertidos, bueno, ahí fundamentalmente estamos ante un impuesto estatal, pero que va a afectar de una forma decidida a la armonización de los impuestos a nivel autonómico que actualmente existen en materia de vertidos. Existen muchas comunidades autónomas en las que existen ya estos impuestos sobre vertidos, pero que tendrán que armonizarse de manera que una vez se apruebe, si se llega a aprobar ese proyecto de ley, el impuesto sobre vertidos estatal obligará a la eliminación de los impuestos autonómicos y a la cesión por parte del Estado de ese impuesto a las comunidades autónomas. Y como decía, en tercer lugar, después están las tasas de basuras. Las tasas de basuras están llamadas a una reconfiguración absoluta, puesto que lo que se pretende en ese proyecto de ley es que las tasas de basuras cubran la totalidad del tratamiento y gestión de los residuos domésticos y, por tanto, eso conllevaría efectivamente una elevación de la presión fiscal a nivel de las tasas de basuras para los ciudadanos. Por tanto, es decir, es una cuestión muy relevante porque va a afectar de una forma decidida pues al coste que soportan los ciudadanos por esas tasas locales de basuras. Esto no sé si he dicho claramente, pero así va a ser. Si nos atenemos a lo que dice el artículo 11.3 en concreto del proyecto de ley. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se articula esto en la práctica, pero así sería. Bien, todo esto focalizado en ¿qué? Los objetivos de reducción de residuos, ¿no? Y fundamentalmente el aumento de las tasas de reciclaje. Estamos obligados también por directiva europea a aumentar las tasas de reciclaje que actualmente tenemos de residuos domésticos. ¿De acuerdo? La comunidad autónoma en la que mayor tasa tienen de reciclaje es en Cataluña y efectivamente pues están en cerca del 40% frente a Madrid, por ejemplo, que está en torno al 20%. Y aún así, es decir, en la comunidad autónoma en la que tiene un mayor porcentaje de tasa de reciclaje, no llega al 55%, que es el objetivo de reciclaje establecido por las normativas europeas. ¿De acuerdo? Por tanto, quiero decir, queda mucho por hacer en este terreno. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuáles son tal vez los efectos negativos, ¿no? Los efectos negativos que la fiscalidad ambiental puede tener. Bien, vamos a ver, habitualmente estamos acostumbrados a escuchar que los impuestos sobre combustibles son impuestos de carácter ambiental. Bueno, esto no es estrictamente así. Es decir, el paralelismo entre un impuesto energético, como son los impuestos sobre combustibles, y el impuesto ambiental no es definitivamente así. Actualmente, los impuestos energéticos que pagamos cuando vamos a repostar nuestro vehículo, realmente su cuantificación no está en línea con elementos de protección ambiental. Son impuestos de carácter recaudatorio y, en definitiva, no están diseñados de forma en la que haya una discriminación fiscal en función de que tenga un poder mayor contaminante o menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que se pretende actualmente modificar en los impuestos energéticos o, si se quiere, o impuestos sobre combustibles, para que todos lo entendamos, con la propuesta directiva que apareció justamente en el mes de julio de este año de la Unión Europea. ¿Vale? Es lo que se pretende modificar. En ese sentido, lo que se quiere es
bueno, vamos a reformar el diseño de estos impuestos energéticos porque efectivamente estamos gravando combustibles, pero no en función del poder contaminante, ¿no? Y son impuestos meramente recaudatorios, no son impuestos ambientales, a pesar de que la base impositiva, como dice la OCDE, en su concepto tradicional de medio ambiente, bueno, pues señale que todo impuesto ambiental es aquel cuya base imponible, bueno, pues recae sobre una sustancia que tiene un impacto claramente nocivo en el medio ambiente, ¿no? Es decir, de forma que si estamos gravando el diésel, ¿no? O la gasolina, se supone que con esto ya es un impuesto ambiental. Esto no es así, ¿no? Esto no es así. Y efectivamente, justamente, esto es importante modificarlo, es decir, modificar la fiscalidad de los impuestos energéticos, porque justamente estos son aquellos que provocan o que tienen efectos regresivos. Y esto vamos a explicar por qué. Los impuestos energéticos tienen efectos regresivos porque realmente cuando yo voy a repostar mi vehículo, a mí nadie me pregunta cuál es mi capacidad económica, ni tampoco se me pregunta si yo voy a repostar por razones de ocio o por razones profesionales o por razones laborales, ¿no? Es decir, puedo ser un representante comercial y trabajo y mi instrumento de trabajo es el vehículo y tengo que repostar continuamente. Entonces, de forma que tengo que repostar por razones profesionales, ¿no? Y esto tendrá que tener alguna repercusión, ¿no? A la hora de la deducción en su IVA, ¿no? Y después, lógicamente, no es lo mismo repostar gasolina que repostar un biodiesel, ¿no? Por tanto, también esto debe tener su repercusión, ¿de acuerdo? Bien, ¿y por qué digo que tiene esos efectos regresivos? Precisamente por esto, porque hay que corregir efectivamente, bueno, pues digamos, en los impuestos indirectos que afectan, ese impuesto afecta a todos por igual, independientemente de la capacidad económica que se tenga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se puede, digamos, resolver? Bueno, pues vía gasto público. Se puede resolver vía subvenciones, es decir, estableciendo ayudas o estableciendo subvenciones para capas sociales más desfavorecidas, o bien se establecen incentivos fiscales, ¿no? Es así. Esto, bueno, pues el ejemplo que he puesto de los impuestos energéticos, pero también en los demás impuestos, ¿no? Por ejemplo, para no ir más lejos, el impuesto sobre envases plásticos, bueno, pues ahí se contemplan determinadas exenciones cuando los envases plásticos están referidos, bueno, pues a productos pues, como medicamentos, ¿no? O bien pueden ser también envases plásticos, bueno, pues dedicados a la lactancia de los bebés, etcétera, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones se tienen en cuenta. Gemma, te interrumpo si ya puedes ir cerrando la Sí, idea sí, que sí. ya... Vale, a ver, otra idea, antes de ir cerrando, sí, gracias Sabrina. Antes de ir cerrando, otra idea que creo que deberíamos tener también presente para no quedarnos un poco a medias, ¿no? A ver, los impuestos verdes, realmente los impuestos ambientales deben tener un potencial de recaudación relevante, porque en otro caso no actuarían, digamos, como un elemento eficaz, ¿no? Además, los impuestos de carácter ambiental tienen que producir, digamos, un cambio de conducta en el ciudadano, pero también en los sectores productivos, como decía antes, por el tema de focalizar las tendencias en la economía circular. Y lógicamente, cuando estamos hablando de un potencial alto en la recaudación, es para que efectivamente darle más peso a ese principio de quien contamina paga. Si realmente estamos gestionando unos impuestos, estamos implantándolos y realmente luego gastamos más en gestionarlos y en poder recaudarlos, que realmente la recaudación efectiva que vamos a obtener, pues realmente pues no sería operativo, ¿no? El tener. Entonces, tenemos que tener un peso relevante en la presión fiscal de sus impuestos. Además, luego está la segunda parte, el poder llegar a lo que es una auténtica reforma fiscal verde. Las reformas fiscales verdes que están implantadas en países como Dinamarca, que ya va por su segunda reforma fiscal verde, o los países escandinavos, que son los pioneros en estas cuestiones, lo que se pretende es aumentar la recaudación fiscal verde
¿no? Y a cambio de ello, rebajar la presión fiscal que afecta a las rentas del trabajo, a los asalariados, a los autónomos, etcétera. Entonces, ese es un poco el movimiento que debe embarcar en el futuro próximo a la reforma fiscal que se tiene, que está en ciernes, ¿no? Y que efectivamente se está debatiendo por la Comisión de Expertos de Reforma Fiscal también en el Ministerio de Hacienda, ¿no? En estos momentos. Vamos a ver qué sale de esa reforma y vamos a esperar también bueno, pues que también luego a través de, bueno, una cosa son las sugerencias que puede hacer la comisión de expertos y otra cosa es lo que se plantee sobre el papel, sobre las normas, ¿no? Bien, entonces, bueno, por mi parte yo creo que no sé si ya no quiero excederme más en el tiempo, porque efectivamente también para respeto al siguiente ponente que ya debe estar esperando. Entonces, no sé si hay alguna otra cuestión, podremos también manejarla en el debate, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por tu exposición y la claridad para presentar estas informaciones. Quisiera destacar 3 puntos que dijiste: el carácter preventivo de la fiscalidad, el impacto que tiene en la economía circular y, bueno, ya has planteado el debate para lo que va a tratar también ahora Héctor, de que un impuesto por el mero hecho que grave a la energía no es un impuesto ambiental y que también hay que tener en consideración cuál es el impacto sobre todo en los trabajadores y en la población de esos impuestos y cómo trabajar para que estos no sean regresivos. Así que, bueno, le voy a dar paso a Héctor Tejero, que va a comentar justamente la propuesta de renta climática que busca afectar a la regresividad, digamos, de este tipo de impuestos y volverlo un elemento de justicia distributiva, digamos, y bueno, con algunos ejemplos que ya se están dando en Canadá y en Suiza como telón de fondo. Así que, Héctor, vamos contigo y luego hacemos una ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes. Nada, yo voy a hacer una pequeña presentación, a ver si no tarda mucho, con un poco de dónde surge la idea de la renta climática, porque es interesante, y luego vamos directamente al debate. Algunos estudios que hay para España, que yo creo que es un poco más concreto, y luego vamos al debate. Entonces voy a compartir esto. A ver, que tengo aquí como 1000 cosas para compartir, perdonad. ¿No te permites con el botón verde del medio? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que no me sale, o sea, cuál es el... No me sale cuál es el Google para compartir. Estoy probando y ya está. Perdona. A ver. Es que me pide, vale, ya sé qué pasa. Me pide permisos para grabar mi pantalla. A ver, se supone que estás habilitado para compartir. Sí, no, el problema es que como está grabando la sesión, me pide permisos adicionales para Vale. grabar pantalla. Entonces me debo de salir y entrar otra vez, ¿vale? Vale, no hay problema. Lo he cambiado. Vale. Mientras voy recordando que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y después hacemos una ronda más si quieren preguntar a viva voz. Vale, sí está habilitado, pero le pedía una autorización, parece que porque se está grabando, a ver si ahora no tiene inconvenientes. Vale, ahora sí. Vale.
Vale. Lo que Ahora sí, sí, ¿no? Héctor, ya te recorto un poquito el tiempo, si puede ser en 15 minutos para que después den tiempo a algunas Sí, le preguntas doy. que... Voy rápido, no te preocupes. Vale, muy bien. Bueno, pues básicamente, bueno, esto no lo puedo saltar rápido. Está como una idea muy rápida que hay que tener claro en cambio climático, ¿no? Que es la desigualdad de emisiones. Digamos que es una de las cosas que está detrás de la idea también de la renta climática y de los impuestos a las emisiones, ¿no? Bueno, esto es un gráfico muy conocido, es el gráfico del embudo de Intermon Oxfam, que dice básicamente el 10% de las emisiones globales. O sea, perdón, el 50% de emisiones globales lo hace el 10% más rico. Aquí yo siempre me pregunto si el 10% más rico, ¿cuántos de nosotros estamos ahí? Y hay unos cuantos, pero no es tanto como podríamos pensar. Esto no lo voy a comentar, ¿vale? A esto no solo ocurre a nivel global, sino también ocurre a nivel nacional. O sea, este es el último World Inequality Report, que son los datos más recientes que yo he encontrado de lo que ocurre en España, y que veáis, bueno, el 1% más rico emite 64 toneladas de CO2 per cápita al año, y el 50% más pobre emite como 4. Bueno, el 1% más rico es una gente muy rica, pero el 10% más rico emite casi 5 veces más, ¿vale? Y esta es, bueno, pues una de las desigualdades. Entonces, digamos, cuando tú grabas las emisiones, al final, decimos, en parte, podría parecer que es un impuesto a la riqueza, pero como ha explicado Gemma antes, el problema es que los impuestos de carbono son regresivos, ¿vale? Son ligeramente regresivos. Mucho más los impuestos a la electricidad, o vamos, los que acaban grabando la electricidad, no toda la electricidad tenía por qué ser grabada por los impuestos a las emisiones, que los del transporte. Los del gas natural son más que los del transporte, pero sí lo son, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque los hogares de rentas bajas destinan un mayor porcentaje de sus emisiones, de su renta a cubrir necesidades básicas, ¿no? Electricidad, el gas natural, el transporte, etcétera. Y porque también tiene menos capacidad de adquirir bienes más duraderos eficientes. Claro, al final un poco una de las ideas detrás de los impuestos verdes es, como decía Gemma, cambiar el comportamiento. Entonces, bueno, claro, la idea es que tú te compres como electrodomésticos más eficientes, que puedas rehabilitar tu casa, pero si tú estás en los deciles bajos de renta, pues eso no es una opción, con lo cual lo único que te supone es, no te supone, digamos, o bien empobrecerte, es decir, poner menos la calefacción, como en el caso de pobreza energética, o bien, digamos, más dinero, ¿no? O sea, más dinero a corto que no puedes conseguir ahorrar a medio plazo. Voy deprisa, luego si tienes en el debate ya entramos, ¿vale? Y luego además hay una cosa bastante importante, según qué países, pero que es los impuestos pueden tener un impacto desigual por zona climática o por el medio rural urbano, ¿no? Esto es decir, no es lo mismo la capacidad que tenemos los que vivimos en una gran ciudad para, digamos, depende del tipo, pero en general, para dejar de utilizar el coche, por ejemplo, y coger una alternativa que la gente que vive en un medio rural. Y esto es cuando en general se proponen medidas de tipo aumentar el precio del diésel o igualar el diésel con la gasolina, pues está claro que la gente que vive en las zonas rurales, que además ya sufren un problema de vaciamiento que todos conocemos, pues se ven más agravados, ¿no? Aquí pongo un ejemplo muy así, luego lo comentaré más en detalle, de un estudio reciente sobre qué es lo que ocurre cuando haces la propuesta de igualar el precio del diésel con el de la gasolina, que es una anomalía, digamos, en España y que, o sea, no tiene tuvo un sentido en su momento porque se pensaba que el diésel contamina menos, emite menos CO2 que la gasolina, pero si no recuerdo mal, pero tiene mayor número de partículas pesadas, entonces es más insalubre a medio plazo. Entonces, durante un tiempo se fomentó el diésel, como todos sabéis, el Olimpo de los diésel, diésel gustazo, y también se bajaron los impuestos al diésel, ¿vale? Entonces, hay una propuesta de igualarla que estuvo brevemente en los presupuestos del 21, lo tiró el PNV en el último momento, y ese es el resultado, digamos, a nivel de renta, ¿no? Se ve que en la barra verde, digamos, o sea, en la línea es el coste que tendría, ¿vale? Que como veis en todas es un coste negativo, es decir, o sea, la gente, perdón, un coste positivo, o sea, que es el decil más pobre paga unos 10 euros y el decil más rico paga unos 80 debido a la subida del diésel, que es lo que estaba haciendo antes, el que más contamina, más paga, pero claro, como comentaba Gemma, no todo el mundo gasta el mismo porcentaje de su renta, en este caso en diésel, en cosas de energía, de tal forma que, aunque es verdad que el primer decil de un porcentaje de su renta, la parte de renta dedica es menor que los deciles intermedios, si veis la curva tiene como una campana, ¿no? Entonces son del decil 1 al quinto, cada vez pagas más porcentaje de tu renta y a partir del sexto baja, ¿no? De hecho, el decil más rico
paga menos porcentaje, es el que menos porcentaje paga de todo, ¿vale? Que es la idea de que es regresivo, ¿vale? En realidad, el principal problema no es esta regresividad, porque digamos, nadie está mirando la campana de la distribución de campanas, ¿no? Y el gran problema que tienen los impuestos verdes, que es lo que está saliendo todo el rato, es los chalecos amarillos, ¿no? Digamos, esta idea de que al final hay una percepción generalizada de que la subida del diésel al final a quien más ataca es a las clases trabajadoras, las clases populares. Hemos visto que en realidad, bueno, no es así visto de una forma, pero sí es en porcentaje. Pero el gran problema que hay, y por aquí me quiero detener un poco porque es una de las, más allá de las partes técnicas, una de las ideas centrales de lo que quería transmitir hoy, es lo que ocurre en Francia en diciembre, noviembre del 18, ¿vale? Que es lo que se llama la revuelta de los chalecos amarillos. Lo cual, la historia, tal y como se cuenta habitualmente, es que Macron sube el impuesto de los combustibles y los franceses, que son muy brutos, pues salen a la calle a quemar cosas y eventualmente consiguen paralizar eso. Esa es una parte de la historia. Porque la otra parte de la historia, digamos, es que Macron, aparte de subir el precio de combustibles, bajó el impuesto a la riqueza. No recuerdo ahora si inmediatamente o unos meses antes. Con lo cual hubo un claro agravio comparativo, digamos. Y esa, al principio de la revuelta, era una cosa que estaba en bastantes sitios y que luego, durante la historia posterior, se ha ido contando mucho menos y al final lo que queda es que, los franceses se levantaron sobre todo con la subida de impuestos, que es verdad, pero hay una parte de agravio comparativo. Y aquí, digamos, es una de las cosas importantes que de ahí tiene que tener en cuenta este tipo de políticas públicas. Tiene que ser percibidas de forma igualitaria. Si tú, digamos, tasas, ¿no? Si tú, un ejemplo que se pone muy habitualmente, que es los jets privados, ¿no? Si a mí me cobras más por el diésel, pero los jets privados no pagan impuestos de combustible porque están exentos por la Unión Europea, pues ya está, ¿no? Supongo que no lo he mirado, pero los jets privados seguramente tienen una contribución muchísimo menor al cambio climático de lo que tiene la movilidad en diésel de todo un país o todo un continente, ¿no? Pero el agravio comparativo es lo que hace que se reciban estas medidas, digamos, de forma con mayor o menor apoyo, ¿no? Y eso entrará luego. Al final, el tema de fiscalidad verde, además de cuestiones económicas y de eficiencia y de regresividad, va a haber una cuestión que se tiene que plantear políticamente. O sea, tiene que tener una cuestión de cómo se perciben y de cómo se articula políticamente el apoyo a la fiscalidad verde, ¿no? La otra cosa que quería, digamos, comentar con chalecos amarillos, que surgió también durante las primeras semanas cuando pasó esto, es, claro, el problema de chalecos amarillos es que antes de subir el impuesto al diésel, tú has generado una situación en la que la gente depende del coche, aquí pasa en España también, y no tiene otra alternativa. Entonces, claro, si tú, como decía Gemma, uno de los motivos de la fiscalidad ambiental es cambiar el comportamiento. Pero si tú trabajas a 40 minutos o una hora de tu centro de trabajo, de donde vives, digamos, solo puedes ir en coche porque no hay transporte público, porque el transporte público son 2 horas, ahí no hay posibilidad de cambiar el comportamiento. Lo único que ocurre es que te sube el precio de echar gasolina, ¿no? Entonces, eso no es una cosa, digamos, es el problema de la transición en este caso, de pasar o sea, todo el mundo podría imaginar una sociedad en la que todo el mundo vive mucho más cerca de su centro de trabajo, pero hasta que llegamos a ese punto, pues es complicado. Y en el caso de Francia, además, había habido un proceso sistemático de desmantelamiento del transporte público en las zonas semirurales o, bueno, las periferias, ciudades periféricas, por así decirlo, de Francia, que es donde más fuerza tuvieron los chalecos amarillos, aunque aquí se les ve, digamos, asaltando París, ¿no? En esto, por ejemplo, bueno, esta gráfica la he metido porque me hizo mucha gracia cuando la vi, ¿no? Es una gráfica es una encuesta muy reciente del País, de hace un par de meses, coincidiendo con la COP26, en la que preguntaban por la fiscalidad y los impuestos, ¿no? Impuestos y contaminación. La parte de arriba la pregunta es, ¿usted cree que está a favor de que el gobierno ponga impuestos a las actividades contaminantes y emisoras de gases de efecto invernadero? Y la gente está a favor, digamos. En España no tenemos un problema de negacionismo y en general la gente está a favor de que tomen medidas contra el cambio climático, ¿no? Entonces eso es mucho, 26%, y bastante un 37%, o sea, casi un 66% de aprobación, ¿no? Claro, el problema de ponerse a la gente si quieres que aumente los impuestos a la gasolina y al diésel, por lo cual la gente percibe ya que eso le va a subir a él concretamente, no una cosa etérea de impuestos por contaminación. Y ahí cae en picado y de hecho se ve que pasas de tener a un 66% a favor a tener un 70% en contra de que suba el impuesto de la gasolina al diésel, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía de impuestos verdes sí, pero que no me toquen a mí, ¿no? Que es otra variable, digamos, del debate, ¿no? En ese sentido, y por hacer un poco de spam,
digamos, por buena gente que habita en Swing tiene que comer. Emilio Santiago y yo, a raíz de la revuelta de los chalecos amarillos, escribimos un artículo en Contexto que luego se acabó convirtiendo en este libro, en el cual básicamente intentamos poner un poco todo esto en contexto y hacemos como una serie de ideas que veis muy rápido porque hay poco tiempo y luego si veis el debate y seguramente alguno me ha visto ya esta charla, la sacamos, ¿no? La primera y más importante es que la transición ecológica debe hacerse con justicia social. Y esto parece una obviedad ahora, pero cuando se dio los chalecos amarillos, hubo una especie de shock entre el mundo digamos, de las élites, por así decirlo, que llevaban años proponiendo el impuesto al carbono como la herramienta perfecta para la transición ecológica, ¿no? O sea, de hecho, lo han dado el Nobel a Nordhaus, y no salió en ese año, sino en el anterior, por proponer el precio óptimo del carbono y cuál es el impuesto del carbono, etcétera. Y de repente lo que te das cuenta es que cuando eso lo llevas a tierra, tiene muchísimos problemas, ¿no? Entonces, la transición ecológica tiene que tener justicia social porque es justo, pero porque si no, no va a funcionar. O sea, no va a haber, de hecho, Macron tuvo que quitar los impuestos al diésel y aquí podrá pasar igual, ¿no? Si tú intentas impulsar una transición ecológica y no tienes en cuenta ese tipo de cuestiones, lo que te va a pasar es que la gente se va a volver en contra, ¿no? La segunda lección más importante es que al final todo esto es una batalla política. O sea, la transición ecológica no es una cuestión técnica, lo es, en buena parte, pero también tienes una profunda batalla política en la cual se va a decidir cómo va a ser la transición ecológica, ¿no? Entonces, hay que decidir qué medidas vamos a tomar para, bueno, pues si la transición ecológica va a beneficiar a Iberdrola y 4 grandes empresas o va a beneficiar a la mayoría de la gente, ¿no? Y luego sobre esto construimos unas cosas que no voy a entrar, digamos, pero que en la cual venimos a decir que el Green New Deal es algo más, hace falta algo más que los impuestos verdes, como ha dicho Gemma, creo, bueno, prefiero escucharla, sino que me corrija, son una herramienta más de la caja, es, digamos, una herramienta necesaria, pero no puede ser la única. Esto, en algún momento, digamos, se ha visto, dado la sensación que los impuestos al CO2 sean como la panacea para acabar con el cambio climático. Yo digo que ahí ni siquiera debe ser la principal y hace falta, pues, como ocurre en cualquier problema complejo, sea reducir la crisis climática o otros ejemplos que tenemos, pues hace falta inversión pública, hace falta regulación, hace falta conciliación, etcétera, etcétera. Voy a entrar ya en estos últimos 10 minutos, ¿me quedan? ¿5? Te quedan 3 en realidad, pero... Perfecto. Sí. Bueno, pues nada, no paso yo, paso los ejemplos, me salto los ejemplos y voy a uno muy rápido. ¿Qué es la renta climática? Pues en este contexto, digamos, de los impuestos de los impuestos verdes, de las consecuencias políticas, etcétera, la renta climática coge interés por esto que vamos a comentar, porque básicamente convierte los impuestos a las emisiones que son regresivos, se convierte en una política pública progresiva, ¿vale? Originalmente surge, bueno, no sé si se habían comentado antes, pero la primera vez que yo he leído sobre ella, surge en Estados Unidos en los 90, lo llaman el Fee and Dividend, y ahí está explicado, básicamente tú pones un impuesto al CO2, recaudas por emisiones y luego lo repartes. Entonces, el que tiene mayor huella de carbono paga más y el que tiene menor huella de carbono paga menos, ¿vale? Porque se reparte de forma igualitaria. O sea, un poco, es el mismo mecanismo que la renta básica. Tú le das a todo el mundo 400 euros, lo que sea, y luego como tienes un sistema fiscal progresivo, en este caso las emisiones, pues al final el balance neto es positivo, ¿vale? Me salto los detalles técnicos y voy a los resultados, ¿vale? Y hay como varios estudios que se han hecho concretamente en España de cómo tendría, si queréis en el debate puedo volver sobre esto. Este es un estudio del Banco de España en el que estudia el impacto macroeconómico, pero no el impacto distributivo, ¿vale? Bueno, básicamente, digamos, no voy a entrar porque no tengo tiempo, pero vamos. Poner un impuesto de 30 euros por tonelada de dióxido de carbono reduce las emisiones, ¿vale? Tiene entre un 11 y un 10%, y un 15%, perdón. Y luego miran diferentes formas de cómo se devuelve ese dinero, ¿vale? Reduciendo eso que se recauda, si se destina, por ejemplo, a reducir el déficit público, si se dedica a reducir las contribuciones a la seguridad social, si se transfiere directamente a los hogares, o, por ejemplo, si se dedica a rebajar el precio de la luz, ¿vale? Y probando con mecanismo de carbono en frontera, no. Nos quedamos en perdón, de aquí, y lo que veis es que tiene un impacto en las emisiones, pero también en el PIB, ¿vale? En este caso, pues, se reduce una especie de un 0,6 y un 0,3%, que es bastante, ¿vale? Evidentemente no tiene en cuenta lo dicen los mismos autores en el estudio, no tiene en cuenta todos los beneficios que implica reducir las emisiones a nivel que no contabiliza el PIB, y es otro de los grandes problemas, ¿no? Que el PIB no contabiliza muchas de estas cosas, ¿vale? Ese es el estudio que me voy a centrar, me parece, el siguiente muy, muy rápido.
en el cual, digamos, aparte del impacto macroeconómico, que es muy similar, estudia el impacto por renta, ¿vale? En este caso, estudia, lo que miran son un impuesto al CO2 de 40 euros por tonelada y subir el impuesto a las gasolinas, digamos, a los carburantes hasta alcanzar la media europea, un impuesto en otros gases de efecto invernadero, como son los dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre, o contaminantes, vaya, o ponerlos todos a la vez, y dos formas de devolverlo, ¿vale? Que es devolverlo directamente a los hogares o devolverlo indirectamente a través de contribuciones de la seguridad social. El impacto más o menos es parecido en emisiones, entre un 5 y un 10%. El impacto del PIB es parecido al anterior, entre un 0,25 y un 0,6%. Digo, el PNIEC, que es el plan de transición ecológica, asume un aumento de 1,8%. Y paso aquí, digamos, a lo importante de este estudio, ¿no? Las transferencias, sean, digamos, la transferencia en forma de transferencia directa, al menos, que es esta gráfica, hacen que la renta climática sea progresiva, ¿vale? Me detengo un poco. Si veis aquí es, en azul, es lo que le cuesta a cada decil de hogar, o sea, cada decil de renta, perdón, es decir, al 10% más pobre hasta el 10% más rico, y al 10% más pobre les supondría un coste, el coste, digamos, del impuesto al carbono supondría 200 euros al año, pero al devolverlo recaudado de forma igualitaria acabaría ganando 200 euros en neto al año, ¿vale? Mientras que el 141 el decil, el segundo decil es el 20% más rico, más pobre, perdón, y así sucesivamente, y los más ricos son los que costan más y aparte en neto no les compensa, ¿vale? Y esta es la parte, digamos, interesante de la renta climática, que lo vuelve esta medida en sí progresiva, a diferencia del impuesto diésel, ¿vale? Este es otro, y no sé si yo creo que supone me queda tiempo, pero esto es un poco lo que os decía antes, ¿no? ¿Qué efecto tiene igualar el tipo impositivo del diésel a la gasolina, ¿no? Y aquí lo que se ve básicamente es que lo que es la gráfica que os ponía antes es regresivo, ¿vale? No solo regresivo por renta, sino también por diferentes tipos de hogares. O sea, el que tiene mayor coste, por ejemplo, es en el mundo rural, las parejas con hijos porque usan más el coche, etcétera, etcétera. Igualmente, cuando se estudian transferencias a diferentes tipos de hogares, ¿no? se da a los 4 deciles más bajos de renta o a los 7 deciles más bajos de renta, es decir, darle a la gente 160 euros al año o 95 euros al año, pues lo que se ve es que se vuelve otra vez progresiva, ¿no? Entonces, para todos estos hogares de renta más baja, la renta climática hace que, digamos, el coste sea progresivo y la gente reciba pues, un coste, digamos, un beneficio pequeño al año, ¿vale? Acabo, y siento la velocidad, pero bueno, luego si queréis en el debate entramos. Como decía, desde mi punto de vista, los impuestos a las emisiones son una herramienta más de la transición ecológica, no tiene por qué ser la única, ¿vale? La renta climática hace que los impuestos a las emisiones sean progresivos, lo cual es importante, ¿vale? Pero no vale con que sean progresivos, tienen que parecer progresivos, ¿no? Porque al final todo el tema de los impuestos, yo creo que en impuestos ambientales hay un problema de percepción, y nada más con cómo estamos en este país, hay un tema de ofensiva de política pura y dura, ¿no? De tal forma que yo creo que la renta climática, aparte del diseño económico, de cómo se va a hacer, a qué decir se va a dar, hay que hacer un diseño político de cómo te va a llegar esa renta climática. Va a ser un cheque, va a ser una transferencia como el IMV, lo tienes que pedir, se te vuelve la renta, etc. Y por eso nosotros creemos que hay que hacer un estudio serio, digamos, el Estado debe estudiar la forma concreta de implementarlos, pero no va a ocurrir a corto plazo porque nosotros, como Más País y Verde Secu, registramos una enmienda en el presupuesto del 22 de 50.000 euros, que es una miseria, digamos, a nivel de presupuesto del Estado, y que el gobierno nos vetó directamente, les lo pedimos en la negociación y nos dijo que eso no lo iban a hacer. Así que, por ahora, de momento, no hay mucho interés por el gobierno en hacer nada similar. Y, bueno, con esto concluyo la charla y siento otra vez la velocidad. Muchas gracias, Héctor, y disculpa el poco tiempo, pero luego volvemos en el debate, así nos explicas en más detalle algunas cuestiones. Hay algunas preguntas para Gema, que le vamos a dar la palabra ahora. Voy a leer una de Teresa, que dice, si la imposición sobre vertidos va a quedar en manos de las comunidades autónomas, habrá dumping fiscal, vertidos viajando a comunidades paraísos.
Luego Antonio dice, la transición ecológica justa es una reivindicación de los partidos verdes europeos desde hace una década. En los futuros presupuestos de 2022, ¿qué medidas se han propuesto por parte de Más País, Compromís, Verde Seco para ello? Eso la dejamos para después. Y después hay otra pregunta para Héctor que la dejamos para más adelante. Le damos la palabra a Gema, que está un poquito más corta de tiempo, y luego seguimos con las otras. Sí, precisamente, claro, por la síntesis del tiempo, igual no lo he explicado, claro, con más detalle, pero efectivamente ese es el efecto que la armonización de los impuestos autonómicos sobre vertidos pretendería evitar, porque actualmente estamos en esa situación. Estamos ante bueno, pues un movimiento absoluto de turismo de vertidos, que se llama así, ¿no? Técnicamente no es muy correcto, pero para que nos entendamos todos, se trata de eso, de un viaje de los vertidos a aquellas comunidades autónomas en los que resulta más barato, o más bien en el sentido de más barato pues verter los residuos o incluso el depósito incontrolado de los residuos, ¿no? Entonces, efectivamente, por esa, digamos, descoordinación que existe, cada comunidad autónoma, bueno, pues está haciendo un dumping fiscal, si queremos llamarlo así, a otras comunidades autónomas donde existe ese impuesto sobre vertidos o bien no existe. Entonces, lo que se pretende es crear el impuesto estatal para armonizar y efectivamente evitar ese efecto que tenemos de turismo de residuos en las comunidades autónomas actualmente. El impuesto estatal lo que haría sería cederlo a las comunidades autónomas, ¿no? Se cedería y, bueno, pues de manera que los impuestos autonómicos quedarían eliminados, ¿no? Pero claro, todo esto supone que hay que compensar financieramente a aquellas comunidades autónomas que ya tienen esos impuestos y que están recaudando actualmente por esos tributos, ¿de acuerdo? La compensación por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que implica que una vez la materia imponible sea absorbida por el Estado, pues hay que compensar financieramente a las comunidades autónomas. Y luego hay efectos añadidos también perversos de esa imposición autonómica que también se pretende erradicar. No solo el dumping fiscal, ¿no? Es decir, el turismo de residuos, sino también las divergencias existentes que existían en los gravámenes. Lógicamente, claro, se trata de armonizar, pero no se trata de un tratamiento igualitario en todas las comunidades autónomas, porque nos cargaríamos el principio de autonomía financiera de las mismas. Lógicamente, se establecen mecanismos para que las comunidades autónomas también pues, desarrollen normativamente con disposiciones pues, esos impuestos, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea. Ante esto, ¿qué nos sucede? Pues que, bueno, pues hay que citar la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde el canon de residuos actual tiene un comportamiento excelente en materia de recaudación y además tiene un sistema de reversión de esa recaudación en los entes locales que, bueno, pues que vierten sus residuos en los vertederos autorizados, ¿no? Esa retroalimentación que existe de la recaudación por la que se paga el canon catalán y después va a revertir a las entidades locales aquello que se ha pagado para emplearlo en infraestructuras, tecnologías verdes, etcétera, en cada uno de sus municipios, es un sistema que está siendo pues, alabado como digo, por la efectividad que está teniendo, en el aumento en las tasas de vertido y también en el aumento en las tasas de reciclaje que he dicho antes. También esto está influyendo, ¿no? Bueno, pues establecen determinados incentivos fiscales, etcétera, que conducen a unos comportamientos más adecuados y a la separación más correcta de los residuos, ¿no? De forma que se va reduciendo la cantidad de fracción resto, que es lo que nos interesa reducir en materia de residuos domésticos, pero vaya, son cuestiones añadidas que efectivamente el tiempo igual no nos da para explicar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco la idea, ¿eh? Lo dejo aquí porque no sé si ya sería introducirme en cuestiones más técnicas. Vale. No sé si alguna otra pregunta para Gema, alguien que quiera levantar la mano. Porque hay dos que ya las respondió por el chat, por lo que veo. Sí, bueno, no sé si como respondí en privado, igual interesa, simplemente era el tema de
preguntaban por la fiscalidad de los residuos radiactivos. Bueno, esta es una de las cuestiones a las que me refería antes. Lógicamente, solo existe, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde hay un impuesto sobre residuos peligrosos y otro impuesto para residuos radiactivos. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha también existió en su momento, pero se lo cargó la sentencia del Tribunal Constitucional 196-2012, lo que lo declaró inconstitucional y, por tanto, ya no existe. Solo existe en esa comunidad autónoma, ¿no? Entonces, toda esta, digamos, esta descoordinación que existe entre las comunidades autónomas, pues vendría a ser paliada si se aprueba ese impuesto sobre vertidos a nivel estatal, ¿no? Y después cedido a las comunidades autónomas. Y luego la otra pregunta, no sé si, no recuerdo de qué cuestión era. ¿Qué del desvío de los impuestos? Sí, eso no lo entendí. Creo que lo que planteaba, entiendo que se quería referir a la pregunta, aunque no entendí muy bien la dirección de la pregunta, creo que se refería a lo que es el destino de la recaudación, entiendo, ¿no? Es decir, esto nos da a pie igual para hablar del tema de la afectación de la recaudación de la que siempre se habla en los impuestos verdes, ¿no? Es decir, si efectivamente la recaudación que se obtiene de esa fiscalidad ambiental debe ir dirigida a objetivos de carácter ambiental, digámoslo así, es decir, que haya una retroalimentación, o bien debe ir a las arcas públicas generales, ¿no? A lo que es las arcas generales, ¿no? de Hacienda. Bien, esto es una cuestión que bueno, pues lo barajan los actores políticos. Son ellos los que deciden si autofinanciar cuestiones ambientales, es decir, la inversión ambiental, es decir, el gasto público ambiental debe ir financiado exclusivamente con la recaudación ambiental. Eso limitaría mucho la cuestión. Y para nada, es decir, un impuesto ambiental tiene que definirse por esa cuestión. Esto se ha planteado también a nivel jurídico por el Tribunal Constitucional, pero no tiene nada que ver. Es decir, es una cuestión paralela, pero que no es identificativa de un impuesto ambiental. No todo impuesto ambiental, digámoslo así, damos la vuelta al argumento, tiene que afectar su recaudación a cuestiones ambientales. Es decir, no tiene que estar destinado a la infraestructura o las tecnologías verdes. Puede dedicarse a otras cuestiones. No tiene por qué. Y eso no hace que un impuesto deje de ser de carácter ambiental. Vale, muy bien, gracias, Gemma. No sé si podemos tomar una pregunta más. Que le quería hacer una pregunta a Viva Voz. ¿Cómo estás de tiempo? Una pregunta más. Si alguien quiere realizar alguna última pregunta. A ver, entiendo, porque estamos al borde. Bueno. Estamos con la conciliación familiar al borde. Vale. No, entonces te dejamos tranquila, no queremos de problemas con la conciliación. No te preocupes y te agradecemos por el tiempo. La pregunta queda para otro momento. En cualquier caso, les pueden pasar por favor mi correo electrónico, y con gusto pues puedo resolver cualquier cuestión que se plantee en estos minutos posteriores. Vale. Muchísimas gracias, Gemma, por tu participación y por haberte hecho el tiempo para estar aquí, y una exposición súper interesante que da para largo. Encantada, Héctor, encantada, Sabrina, un placer y nada más. Muchísimas gracias a todos por el interés y nada más, a disposición, ¿de acuerdo? Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Gemma. Bueno, seguimos ahora entonces con Héctor, perdón que te hicimos ir muy rápido, pero ya tienes aquí algunas preguntas que pueden servirte de disparador o si quieres retomar después alguna otra cuestión. Voy a leer las primeras que han escrito aquí por el chat. La que comentaba anteriormente. Dice que, pregunta Antonio, si la transición ecológica justa es una reivindicación de los partidos verdes europeos desde hace una década, y si en los futuros presupuestos generales del Estado 2022, ¿qué medidas se han propuesto por parte de Más País Compromís Verde Seco para ello? Si quieres vamos con ese. Bueno, después te leo la otra para que lo ordenes como te parezca, que dice que en el estudio 1 que has presentado se ve una gran diferencia entre el impacto con CBAM, ajuste en frontera, y sin.
y pregunta si sabes a qué se debe esa diferencia. Bueno, sobre la primera, o sea, un montón, digamos. De hecho, propusimos no solo el estudio de la renta climática, sino también la propia renta climática en sí, por lo menos para meterlo, pero no quisieron. Y luego, bueno, muchas cosas de movilidad sostenible. Propusimos también, por ejemplo, enmendar la ley de cambio climático para que tuviese el 100% de electricidad renovable en el 2035, que es una cosa que ha pedido el Reino Unido y que yo creo que se va a conseguir igualmente, pero bueno, el gobierno tiene, digamos, posiciones distintas sobre la utilidad de la ley, o sea, si utilizarlo, digamos, si sobre seguro, utilizarlo como una señal, y digamos, propusimos un montón. De hecho, digamos, yo creo que es una de las cosas que más, aunque no es de las que más trasciende siempre, y esto es una cosa general, que las cosas verdes le cuesta entrar últimamente en la agenda, sobre todo en el periodo post-COVID, en la agenda política me refiero, nosotros sistemáticamente hacemos propuestas de todo tipo de transición ecológica. Llevamos la semana que viene, mañana llevamos una, pero luego, con todo el tema del COVID la retrasaremos. Llevaba Verde Seco una y al final mañana salimos con otra, o sea que bueno, nosotros trabajamos todo el rato. Sobre la otra pregunta, sobre el impacto en frontera, claro, estas son unas cosas que quería haber comentado antes, ¿no? Uno de los problemas que se ponen siempre los impuestos a las emisiones es que tú los impones en tu país, ¿no? Pero claro, puede haber lo que se llama fuga de carbono, ¿no? Que es simplemente las empresas, como tienen que pagar aquí impuestos de carbono, pues se van a otro país, generalmente con peores condiciones laborales, ambientales, etcétera, y entonces, digamos, lo que tienes es, las emisiones no se reducen porque simplemente se van a otro país donde hay menos estándares ecológicos, y encima pierdes actividad económica, ¿no? Es el gran argumento, por así decirlo, contra cualquier tipo de fiscalidad verde, como lo es en realidad como cualquier tipo de fiscalidad, ¿no? No subes impuestos a los ricos, pues entonces se van y recaudan menos, como, ¿no? Y entonces, no recuerdo los resultados porque dan nosotros, pero en ese estudio lo que hacen sobre todo es cambiar, digamos, o sea, estudian el efecto que tiene tenerlo en cuenta o no, que sepáis, o sea, el mecanismo de ajuste en fronteras es una de las reivindicaciones históricas de la Unión Europea. La Unión Europea lo está estudiando y como toda la Unión Europea va a llegar mucho más tarde de lo que sea necesario, pero es una de las cosas que se está mirando y digamos con este objetivo. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar la palabra a quienes quieran preguntar de viva voz. Álvaro primero había levantado la mano y dijo que tenía una pregunta. Vale, pues muchas gracias, Sabrina. Yo quería, bueno, dos preguntas eran fundamentalmente. La primera, yo creo que Héctor lo ha esquematizado un poco, pero sí quería que clarificase la parte de cómo actúan los impuestos verdes. Es decir, muchas veces se utiliza el argumento de que por mucho que suban los impuestos verdes, a los ricos les va a dar igual porque se pueden seguir permitiendo ir en coche, que es un poco pensar que los impuestos verdes actúan a través de la destrucción de demanda, es decir, la gente como no puede permitirse ir en algo va a dejar de hacerlo, y está la otra visión que sería que lo que haces es cambiar el precio relativo de las cosas y incluso los ricos cuando el cercanía sea más barato que los coches se cambiarán a cercanías, por así decirlo un poco el argumento. Entonces quería que Héctor plantease un poco de qué manera piensa él que afectan los impuestos verdes o de qué manera actúan en ese aspecto. Y por otro lado, en cuanto a impuestos ambientales e impuestos verdes, al final se han mencionado pues el gas natural, los combustibles y los residuos. Y bueno, pues quería hacer una pregunta impopular en España, que es, ¿se podría pensar ampliar el esquema de renta climática si consiguiésemos que se implementase también a la carne? A ver, sobre la primera. O sea, yo creo que, por ejemplo, los impuestos verdes mandan una señal de mercado. Al final, todos los estudios dicen que tiene un efecto, ¿no? Pero yo creo que es un efecto más acumulativo y que no es solo simplemente el precio, ¿no? Como decía Gemma, las cosas, el impuesto verde tiene que tener tienen que ser subir un poco el precio, porque la mayoría de la gente, digamos, si te sube muy poco, pues no cambia nada. A veces no hace falta tampoco siquiera que suba el precio, ¿no? O sea, y el mejor ejemplo, digamos, es todo el jaleo de las lavadoras a las 3 de la mañana, con la nueva cambio que hubo de tarifa eléctrica. Pedro Freso, que es director general de transición ecológica en la Comunidad Valenciana, calculó la diferencia que había entre un programa de lavadora frío, hacerlo en hora de estas de 4 de la mañana o en una hora de estas, ¿no? En hora valle, en hora punta.
y no sé si llegaba a los 20, 30 céntimos, ¿no? Es decir, la gente no se cambia de bar por tomar unas cañas cuando te cuesta 20 céntimos más barato, y aquí en el país se montó un pollo porque en realidad nadie sabía cuánto dinero iba a ser, y hubo una especie de, ¿no? O sea, simplemente fue como la señal, ni siquiera señal de precio, sino como la señal de te va a subir el precio de la lavadora, ¿no? Eso por un lado. En transporte sí que se sabe que es clarísimo, digamos, que a nivel de transporte público, en ciudades, no digo en las zonas rurales, que es otro tema, en ciudades el factor clave es la comodidad y las frecuencias. Por eso las medidas, digamos, que piden transporte público gratuito no mejoran muchísimo la movilidad. No son muy, digamos, no tienen mucha buena prensa entre la gente de movilidad sostenible, porque cuando se han probado lo único que hace es que la gente que iba andando coge el autobús, ¿vale? Pero alguien que trabaja, digamos, cuyo problema es... O sea, hay muy poca gente a la cual el precio del transporte público le suponga un problema, lo sabrá seguro, pero no es una cosa que hay poca gente a la que eso le suponga un grave problema, ¿no? O sea, nadie coge el transporte público porque el coche le salga más barato que el transporte público, sino porque el transporte público tarda 2 horas y el coche 20 minutos. O sea, es 1 hora, ¿no? Ese es un poco el motivo general, con lo cual depende un poco. Yo creo que, como digo, son una herramienta y porque generan, ¿no? Porque, bueno, pues se ha visto en todos los modelos que aunque tenga un efecto pequeño, es un efecto acumulativo, ¿no? Un 10% de reducción de emisiones, como calculan estos modelos, es una cosa bastante razonable. El problema, digamos, es cuando pasa, igual que pasa con los peajes, que es aún más impopular, cuando se ha propuesto poner peajes en las carreteras, es esto que comentaba respecto a las cosas amarillas. La gente tiene que tener alternativas. Si no tienes alternativas, lo que estás, no, digamos, la gente no, el impuesto no cumple su función, que es cambiar el comportamiento, esa parte de la función que es cambiar el comportamiento, ¿no? O sea, si yo tengo que ir al hospital en coche y lo que me hace es me pones un peaje y no me pones nada más, pues lo que tengo es que ir al hospital en coche más caro y ya está. Pero tendré que ir siguiendo en coche. Es el gran problema, digamos, de los impuestos ambientales y el gran problema de lo que hubo en los chalecos amarillos. En cuanto al segundo, yo creo que sí. O sea, esto es impopular, no digo que se tenga que hacer ahora, pero eventualmente ocurrirá. Y creo que hay maneras se puede compensar. Sí, podemos subir el impuesto a precios, digamos, subir precios a la carne o subir impuestos según qué carnes en función de lo que contaminen y reducirse las cosas sanas. O sea, que bueno, todo se trata de penalizar, ¿no? Y yo creo que es una tarea cultural a medio plazo. Creo que Garzón, cuando lo hizo de la peor forma posible, digamos, y nosotros una de las cosas que hemos hecho en los presupuestos ha sido pedir que haya opción 100% vegetariana, 100% vegana en todos los comedores de la administración pública, y se ha aprobado, o sea que se va a incentivar, se va a fomentar, ya veremos cómo lo hacen, pero yo creo que es una cosa que hay que hablar. Aquí el problema, digamos, en realidad es lo que comentaba en una de las diapositivas, no es solo una cuestión del efecto que tiene, sino de qué efecto parece que tiene, ¿no? Y el problema que tiene estas cosas es que o el efecto, digamos, de la renta es muy claro y muy directo, o al final todo se lo come, me subes los impuestos y me lo subes más a mí y tal, ¿no? O sea que es curioso, pero vamos, las subidas de impuesto del diésel para la mayoría de la gente no supone un gasto, digamos, alguna vez sí, pero la gente que no es profesional no supone un gasto brutal respecto a otras cosas que se hacen habitualmente, vamos. Pero toca mucho, digamos, esa figura. Vale, muchas gracias, Héctor. Acá siguen llegando preguntas por el chat. Pregunta Teresa si sería la tasa turística un tipo de impuesto verde justo. A ver, depende cómo se haga. Yo creo que, o sea, no sé si es justo o injusto. Yo creo que sí, digamos, porque al final la tasa turística, nosotros lo hemos propuesto en Más Madrid, la ecotasa, en Compromís también lo lleva. Nosotros lo propusimos de una forma que actúe como un mecanismo de redistribución entre el sector hotelero, es decir, que no tenga un interés recaudatorio, ¿no? Yo, por ejemplo, la ecotasa, hay diferentes estudios, se ve que es el ejemplo perfecto de impuesto verde que no tiene es muy difícil que tenga un efecto verde, es decir, si tú le subes €1 a la noche a una habitación que cuesta 50, yo no conozco a nadie que digamos, el destino de viaje lo mide porque le cuestan 49 o 51 euros la habitación de hotel, ¿no? O sea, en Baleares lo más caro que te son 5 euros. En Madrid, yo lo miré, la habitación más cara de 4 o 5 estrellas están en 700, 600 euros la noche. O sea, no hay nadie a nadie le va a afectar la ecotasa, ¿no? Nosotros lo que hicimos, digamos, cuando propusimos, sin embargo, para evitar que fuese pensada como una cosa recaudatoria, era una cosa distributiva, es decir, le vamos a poner una ecotasa más grande, no muy grande tampoco, pero grande a los establecimientos de lujo y a los pequeños centros hoteleros mucho menor. Y vamos con ese dinero
vamos a hacer un fondo para pagar transición ecológica en hoteles. De tal forma que la idea es que el REITs pague más y el hotel pequeñito, digamos, o que no sea franquicia, pueda optar a una subvención para poner, no sé, reducir consumo de agua, poner unos paneles solares o mejorar la eficiencia energética, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo creo que, digamos, casi todas las, además, más aún, casi todas las capitales de Europa tienen la ecotasa turística y al final es, mi punto de vista, es más recaudatoria. Si no se hace como estamos proponiendo nosotros, creo que es una cosa más recaudatoria que de efecto, digamos, que tenga un efecto sobre, digamos, sobre el impacto ambiental o sobre el impacto turístico. Nosotros también proponíamos otra cosa que era un sello ambiental, es decir, que la Comunidad de Madrid certifique que un establecimiento es, digamos, verde, ¿no? De tal forma que si tú eres verde, dejas de pagar la ecotasa y eso genera un incentivo para que los hoteles se impliquen en la transición ecológica. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera levantar la mano. Mientras voy comentando que en el chat he dejado un enlace a una evaluación que hacemos de la actividad, si quieren contestar, nos sirve para mejorar y para tener más información sobre qué otras cosas podemos ir cambiando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiere hacer a viva voz o por chat? Pues si nadie quiere decir nada, yo hago otra pregunta con respecto a la forma de implementación que planteaba Héctor al principio. ¿Cuán viable sería hacerlo vía el padrón municipal combinado con la digitalización de la administración, de tal manera que la gente metiese ahí el número de cuenta al que quiere que se mande la transferencia en cuestión y, por ejemplo, para que tuviese un impacto a nivel de mensaje mayor, pues mandar la transferencia el 31 de abril de 2023, justo antes de las elecciones autonómicas, ese tipo de cosas que ayudan después, justo? Sí. Te ayudas y gobiernas, en realidad. O sea, yo, vamos, creo que la parte, cuando has dicho transición digital de la administración, ya es como puesto la condición de imposibilidad, ¿no? O sea, eso le queda bastante, la broma, pero queda tiempo, ¿no? Yo creo que el problema, digamos, es que hay que tener en cuenta que la renta climática no es una renta muy alta, o sea, no son 400 euros al mes, como la renta básica, ¿no? No es algo que te da para vivir. Digamos, pues estamos hablando de 100, si has visto los datos del diésel, puede que sea más, pero y los cálculos que hiciste tú, Álvaro, que son como, que son 80, 100, 150 euros al año. O sea, eso se tiene, referencia mensual no es nada, quiero decir, o sea, no puede ser, por ejemplo, yo no, creo que imposibilita la idea que es una transferencia mensual, porque tengan 10 euros al mes o 15 euros al mes, y es muy difícil que eso tenga un efecto a nivel simbólico. Seguro que a 15 euros no, a mucha gente le compensará el aumento que suponga los impuestos verdes. Entonces, aquí hay bastante debate y, de hecho, nosotros el último informe que he presentado muy rápidamente, que es probablemente lo más fácil de hacer a corto plazo, que es igualar el diésel y la gasolina, lo presentamos como Más País EQ en el Congreso con los autores y yo les pregunté cómo pensaban ellos que era la forma óptima, digamos, a nivel concreto de hacer. Ellos proponen pasárselo, pues, proponen centrar las transferencias a los hogares de baja renta, ¿no? Y yo les dije, bueno, ¿esto cómo lo pensáis hacer? Y ellos dijeron, bueno, pues es que esto no es nuestro trabajo, somos economistas, no gente que trabaja en políticas públicas, pero hay un gran problema, ¿no? Porque, por ejemplo, y ya, si queréis, lo debatimos aquí un poquillo, pero la mejor manera yo creo que sería un cheque, ¿no? Como hacen en Estados Unidos. Eso en España no se hace, pero que es cuando hace lo que ha hecho Trump y luego Biden en la pandemia, que llega un cheque, que es una propuesta que también puso Varoufakis, pero lo puso Varoufakis también para algo parecido a esto de la renta climática, y llega un cheque firmado que pone el gobierno te da 100 euros para que te lo gastes en tal y te explican por qué y pone el gobierno de España y ahí se ve claramente porque simbólicamente es como lo mejor, ¿no? Porque, y probablemente sea una de las formas en que eso implica una logística de Dios mío, ¿no? Pero otras posibilidades que se dicen mucho, deducciones en la renta, en el impuesto a la renta. Pues claro, eso, como la mayoría de la gente pobre o de menos renta no está obligada a hacer la declaración, pues a quien quieres llegar no le llegas, ¿no? Otra posibilidad es sumarlo a las rentas mínimas que hay, que ya son de por sí infiernos burocráticos. Entonces, al final es cierto que la renta climática sobre el papel está muy bien y por eso nosotros le pedimos al gobierno que hiciese un estudio, no porque nos importase la parte macroeconómica o la parte tal, sino porque hay una parte que alguien tiene que ponerse a pensar cómo se va a hacer esto para que funcione de ese lado, porque
digamos, la gente tiene que ver que la transición ecológica le beneficia, ¿no? Y esto puede ser o bien por empleos verdes o por una vida mejor, pero si empieza a haber subidas de impuestos o fiscalidad ambiental, pues tiene que llegarle de alguna forma. Justo estaba preparando la charla y me ha llegado un mail del periódico de la energía, esto, si deben tenerlo ahí en su web, que Europa está analizando, estaba pensando a modificar, ampliar el mecanismo el ETS, ¿no? El esquema de comercio de emisiones. El esquema de comercio de emisiones, sabéis que es las grandes empresas y las centrales de producción de electricidad tienen que comprar una serie de bonos para poder emitir dióxido de carbono, y eso hay un mercado de la Unión Europea, y eso es uno de los motivos por los cuales está el precio de la luz alto ahora mismo, que ha subido. No es el principal, pero el principal es la subida del precio del gas, pero también ha subido, eso implica un aumento del precio del CO2, digamos que se pasa la electricidad. No todos los sectores están metidos en ese esquema, es decir, la calefacción, los coches no pagan ese impuesto, que solo, como digo, pagan las grandes empresas y sobre todo se nota mucho en el tema de la electricidad. Y la Unión Europea está, digamos, valorando extenderlo, a propuesta alemana me parece, y de varios países más, extenderlo a otros sectores, ¿no? De tal forma que hacerlo de alguna forma que tú, digamos, te llegue también a la calefacción doméstica, al transporte, etc. Y estaba la división entre países y el argumento que había era de varios países que no querrán por sus mil motivos, pero el argumento, la excusa que va a dar siempre va a ser los chalecos amarillos. Que tiene una parte de verdad. O sea, quiero decir, tiene una parte de verdad porque digamos, si la transición ecológica no se ve de forma intuitiva y rápida, que tiene un beneficio para la gente se va a poner en contra. Digamos, ¿no? Es lo que os ponía, para mí la encuesta esta del país era súper reveladora, ¿no? Es decir, todo el mundo está a favor de los impuestos verdes en abstracto. Cuando ese impuesto verde identifico claramente que me va a subir el precio a mí de la gasolina, y tener en cuenta que no sé cuánta gente tiene en España, pero mucha menos del 70% que tenga coche y que lo use habitualmente, probablemente sea menor del 70%, al final la gente no quiere, ¿no? Y sobre todo en este contexto de desigualdad, es decir, si bajan los impuestos a los ricos y los ricos cogen jet privados, no se hace nada, luego me subes a mí, me pones un impuesto a coger mi coche que tengo una furgoneta, siempre más se pone ese mismo ejemplo, ¿no? Ay, el pobre señor que tiene una furgoneta hace 20 años no la puede cambiar, no sé qué, tal cual. Al final todo lo que quería transmitir en la charla, que no he podido, es que esto tiene una parte mucho de política más que de eficacia a la hora de reducir emisiones, etcétera, ¿no? Y por eso nosotros, cuando propusimos, después de los chalecos amarillos y del libro del manifiesto del Green New Deal, decíamos, ojo, eso está muy bien, pero hay que decir, mi opinión, la renta climática tiene que pasar, parte tiene que ir pagada por CO2 y parte tiene que ser con impuestos a la riqueza. Y que hay un mecanismo de redistribución directo. O sea, que tú hagas un impuesto a los ricos que va a pagarle a renta climática, como se quiere llamar, a los pobres, a los más pobres, fundamentalmente, no solo a ellos. Claro. Vale. Muchas gracias, Héctor. No, y ya me queda la duda también, ¿no? Como dices, aprovecho para preguntar, que además de tener un efecto redistributivo, tiene un efecto creo que simbólico con esto que decías del cheque, ¿no? Como para decir, bueno, en esto nos beneficiamos todos y el que menos tiene se beneficia aún más. ¿Qué otra política, o sea, qué otra medida podría llevar digamos, a que la gente pueda comprar, digamos, ¿no? Lo que es la transición ecológica? ¿Qué otras medidas redistributivas o simbólicas se están barajando en ese sentido? Porque creo que la renta climática es muy potente, pero entiendo que puede ser dificultosa de aplicar en el corto plazo. O sea, yo creo que, digamos, una de las principales, más en Estados Unidos que aquí, pero también aquí, es los empleos verdes, la idea de que va a generar muchos empleos, ¿no? Y eso se tiene que demostrar sobre la práctica. Creo que a medio plazo va a ser la reducción del precio de la luz, y yo creo que, o sea, en realidad todo el mundo está de acuerdo en que esto va a pasar, y o sea, que parece ser que básicamente la idea es este precio récord de la luz es una cosa transitoria, va a durar año y medio y a partir de entonces va a bajar, y de hecho eso va a traer sus propios problemas, que baja tanto la luz, pero todo el mundo da por hecho que va a bajar el precio de la luz. Pero tenemos que buscar más medidas simbólicas. Nosotros hemos apostado muy fuerte por ejemplo, la reducción de jornada, que es una medida que en impacto directo de emisiones tiene bastante poco comparado con otras, pero creo que simbólicamente es muy poderosa por la idea de parar, de la vida lenta, del cambio de modelo, todo esto el día del poscrecimiento que salió el otro día, ¿no? Y otras, por ejemplo, el autoconsumo, las comunidades energéticas, pero al final también hay que tener en cuenta que, bueno, o sea, ahí hay que pensar, tenemos que pensar muy bien que a cada uno le llega, ¿no? O sea, a cada persona le llega una forma de transición ecológica de afectar,
y tenemos que generar 2 o 3 banderas muy potentes, que están, por supuesto, por descubrir, para poder, digamos, que la gente, que en general está a favor de la transición ecológica, y en España, te digo, no hay ningún problema. Yo creo que todo el mundo cree que el cambio climático es una amenaza y que hay que combatirlo, pero también tiene que ver que en el día a día no le supone no solo costes, ¿no? Que también le da oportunidades. Y eso es cierto que bueno, hay problemas para hacerlo ver, y a veces, como decía en el caso de la reducción de jornada, por ejemplo, que es una cosa que funciona muy bien, aunque el motivo ecológico no era el principal, digamos, no tiene por qué haber una traducción directa en que las medidas más populares van a ser las medidas con mayor impacto ambiental y viceversa, ¿no? Entonces, y eso hay que tenerlo en claro, y por eso, por ejemplo, la renta climática, o sea, yo la renta climática la defiendo sobre todo porque va a haber aumentos de impuestos verdes. Entonces, eso va a ocurrir. Entonces, ante eso hay que proponer alternativas que los hagan progresivos, porque si no, lo que va a pasar es lo que decíamos de la batalla política: van a subir los impuestos, la gente va a tener, el que viva en no sé dónde y no pueda coger el coche, pues pagará más, y eso va a generar problemas, y al final el perjudicado será la transición ecológica y, por tanto, todos nosotros, ¿no? Pero yo, si tuviese que impulsar una medida antes que la renta climática, impulsaría otras, digamos, ¿no? Pues, creación de empleo verde, un plan de empleo verde, plan de rehabilitación de edificios, etcétera, etcétera. Pero con aumentos de fiscalidad verde va a haber, en parte, porque son necesarios, y en parte porque la gente los va, digamos, la Unión Europea lo está fomentando. Creo que hay que impulsar para que una parte de esos beneficios vayan directamente a la gente. Por ejemplo, hay un par de estudios, no sé si es este que comentó uno de ellos, que dice que es más eficaz a nivel ambiental no hacer renta climática, sino destinar una parte de lo recaudado, una parte a los hogares y otra parte a inversiones directas en renovables, por ejemplo, ¿no? Y el impacto ambiental de eso es mayor que dedicarlo, porque claro, tú, digamos, ese 30% que dedicas a poner paneles solares, por ejemplo, es 30% dedicado a descarbonización. Tú a la gente le das 120 euros, a saber en qué se lo gasta. A algunos se podrá ir de viaje. Entonces, ese señor que se va a Londres con ese dinero ha aumentado su huella de carbono. Pero al final, políticamente, nadie ve los paneles solares. O sea, en tu casa nadie ve un panel solar en medio de la nada en Madrid, o en medio de la nada, más que en Madrid, generalmente en Castilla o en la Extremadura. Nadie lo ve eso. Entonces, hay que hacer un balance político de que la gente vea los beneficios directos, y por eso la renta climática tiene ese interés mayor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, está en el arte también de la pedagogía, ¿no? Me parece interesante también que se plantee de esa manera. No sé si hay alguna otra pregunta por chat o que quieran tomar la palabra. Pues yo una última, porque has pasado muy rápido sobre eso por la cuestión del tiempo, pero si pudieras comentar los ejemplos de renta climática que ya se han implementado y se han funcionado a nivel político, así por complementar lo que has dicho hasta ahora. Por la verdad es que no me los tengo muy estudiados. Creo que hay una en Canadá, parece. Sí. No sé si habéis comentado Suiza también, pero no les tengo, o sea, el de Canadá creo que había otro. No, me parece que tienen un par, o sea, no, y no les tengo, o sea, el detalle técnico no les tengo muy estudiado, la verdad. A mí me has pillado. Ah, bueno, pues lo siento. Ups. No pasa nada. Nada, bueno, ahí se hacen fundamentalmente, ahí la cosa es que como tienen un sistema los seguros médicos son un sistema Bismarck y tienen, pues pagan el seguro médico, la devolución a los hogares es más sencilla porque lo vehiculan a través de ahí, a través de la reducción de los seguros, de las cotizaciones sociales para seguros médicos. Y bueno, yo os lo preguntaba sobre todo para que comentases el ejemplo de Canadá y cómo políticamente ha funcionado muy bien, porque fue la medida estrella que le permitió a Justin Trudeau ser reelegido. Es donde se centró la campaña y que lo que hizo que la gente no votara a los conservadores, porque desde el momento en el que se implementó la renta climática fue bastante popular, y eso ha hecho que puedan pasar de un impuesto inicial de $30 canadienses lo van a subir paulatinamente hasta $100 canadienses, que es, yo creo, pues unos 80 euros por tonelada de CO2, más o menos. Entonces era un poco por mencionar este ejemplo, pero bueno. Vale. Gracias, Álvaro. Comento una pregunta que hay en el chat y ya creo que con esta cerramos. Pregunta Beatriz, dice que igual que un beneficio es la creación de empleos verdes, también hay un argumento contrario, y es que la fiscalidad verde para las empresas puede destruir empleo también. Si tenemos un dato del volumen de creación versus destrucción de empleo. Sí, los estudios estos venían, no lo tengo por aquí.
A ver. Y en general, por ejemplo, en el estilo Banco de España lo que ven es, si haces renta climática, destruyes empleo, digamos, ¿no? Pero si haces, por ejemplo, reducción de las cotizaciones laborales, creas empleo, ¿no? Si tú, digamos, ese dinero que recaudas lo haces para que las empresas paguen menos cotizaciones o que los trabajadores paguen menos cotizaciones, pues generas empleo. Yo ahí, digamos, en estos modelos, no tengo que decir, o sea, como son modelos, digamos, liberales, soy un poco más escéptico de los resultados. Yo creo que, y aparte creo que no tienen en cuenta como las oportunidades que abre todo, ¿no? Es decir, o sea, al final, si tú pones la renta climática, se generan nuevas oportunidades de negocio por todos lados. Entonces, y a corto plazo puede tener un pequeño efecto en los empleos, que está por ver, y yo creo que a medio plazo es, digamos, generar nuevos sectores, hay sectores que se benefician, etcétera, etcétera. Pero sí, siempre será el mismo argumento, es digamos, todo lo que sea subir impuestos, el argumento mainstream es destruir empleo. Claro. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, creo que podemos ir cerrando. No sé si querías agregar algo más, Héctor, o que retomar algo más. Vale. Bueno, agradecerte por haber participado y por haber tocado este tema que creo que es muy importante, porque cuando hablamos de transición ecológica a veces quedan en tecnicismos y es muy importante también, como decís, retomar la parte política y también generar las condiciones para que sea una transición que nos incluya a todos y a todas y que todos nos sentamos concernidos por eso y podamos ver los beneficios. Si me permitís, veo que hay una pregunta más y con esta de verdad cerramos. Nos dice un comentario, dice Manuel, que en Madrid la Rosa Energética, en Rosa Luxemburgo, en Aravaca, ha puesto en marcha un plan de participación ciudadana en viviendas unifamiliares de fotovoltaica, 70 viviendas de junio a diciembre, y hay previsiones de llegar a 90 en enero y una segunda de 200 viviendas más. Bueno, entiendo que está haciendo un comentario de un proyecto que está trabajando la Rosa de Luxemburgo. Bueno, invitamos a todos y a todos a seguir asistiendo a los lunes al Zoom, que vamos a seguir debatiendo estas cuestiones y a rellenar la encuesta que les hemos enviado ahí el enlace. Y bueno, para quienes quieran difundirlo, luego va a estar publicado también en el YouTube del Sectorial de Economía de Más Madrid. Muchas gracias a todos y a todas por participar, especialmente a Héctor y a Gemma, que se ha tenido que ir un ratito antes, por enriquecernos con sus exposiciones y con el debate.